¿Qué si ese yo interno, esa identidad personal, en verdad no existe? O peor aún, existe para controlarte. No es una armadura de protección, no es una armadura de la cual estar orgulloso, es una jaula. ¿Qué si esas etiquetas de nosotros mismos basado en nuestro pasaporte, en nuestras ideologías, en nuestros gustos, en diagnósticos, en verdad son una mentira romántica? Un cuento bonito que se nos ha relatado para que perdamos, para que suframos, pero con estilo. Este libro propone eliminar el dogma de la identidad, no por nihilismo, sino por movilidad, para poder pensar sin consigna, para buscar la respuesta a la pregunta de que si no fuera tu etiqueta favorita, ¿qué pudieras hacer mañana que se te tiene prohibido hoy? Si dejas de defender quien crees ser, ¿qué otras posibilidades se abren? Contra la identidad, de Alexander Douglas. Bueno, mi gente, bienvenidos a este episodio interesante de Bibliotequeando. Como siempre, su anfitrión, Ricardo Lugo. Muchísimas gracias por seguir apoyando el podcast. Sigan dando 5 estrellas, compartiéndolo con los amigos, familiares. Como siempre les he dicho, el mejor regalo que me pueden dar es discutir estos temas con los demás, porque creo que de verdad muchas respuestas y hasta más importante, preguntas interesantes están en los libros. Hoy les traigo un ensayo, no una obra literaria. Les dije que iba a hacer esto con un poco más de frecuencia en el 2025. En este caso traigo un ensayo moderno, filosófico del 2021, titulado Against Identity, The Wisdom of Escaping the Self. El título es en inglés, no le consigo traducción en español a este libro, así que tienen este trabajo o valor doble de mi parte en este episodio, el resumen, análisis del libro y la traducción. Le puse de título en español yo mismo, Contra la identidad, la sabiduría de escaparse del yo, de Alexander Douglas. De hecho, creo que todavía es un libro bastante subterráneo por ahora. No le vi muchas ventas en Amazon, así que esperemos discutir ideas que quizás no son tan debatidas en la modernidad. Es muy fascinante el libro intelectualmente y del lado literario me recordó un poco a Stoner de John Williams, episodio 165 en el podcast, porque es una gran novela escrita sobre la vida común y corriente de un personaje que no busca influenciar el mundo, que se deja llevar por el destino sin tratar de manipularlo, pero en una época donde todo estaba polarizado por la política, en los 60 de Estados Unidos. Entonces fue una novela a contracorriente de la marea moral de su tiempo. No tuvo éxito financiero, terminó siendo exitosa en el siglo XXI. Este ensayo para mí es algo parecido, en el sentido que va a ir en contra de la marea de esta época. Yo he dicho varias veces en el podcast, y ya creo que tengo tiempo que no lo repito, pero creo que estamos en la era de la identidad. Hoy todo parece reducirse a quién eres o cómo te etiquetas, a tu valor está asociado a dicha etiqueta, escapar del yo, desprenderse de tu propia identidad. Ya claro, muchas personas escuchan la palabra identidad y piensan automáticamente esto va a tener que ver con la identidad de género. No es eso, el libro no trata de eso. De hecho, creo que eso se queda corto, esto es un libro más radical que eso. Es mucho más amplio porque busca dejar atrás este culto del yo en todas sus formas. Piensan en la identidad nacional y cultural, ¿no? El decir, en mi caso, soy venezolano o soy inmigrante. En las identidades políticas o ideológicas, soy pro derechos humanos, soy liberal. Las religiosas, soy cristiano o soy ateo militante. Profesionales, soy médicos. Emocionales, soy una víctima, soy un ganador, soy un perdedor, soy depresivo. Hasta de consumo y estilo de vida, soy gamer, soy lector, soy minimalista, soy fanático de fútbol. El autor está buscando eliminar el culto a dichas identidades. Unas van a ser más religiosas que otras, más fundamentalistas que otras. Y esas, a pesar de que muchas veces son vendidas como liberación, terminan amarrándote aún más. Entonces él está buscando, el autor, rechazar el culto, el dogma a la identidad y buscar una experiencia humana mucho más plural. Una petición que no es pequeña cosa en el 2025. Así que, ¿por qué tenemos que prestarle atención a este filósofo? Bueno, Alexander Douglas es australiano, nació en Canberra, pero primero fue músico y luego fue filósofo, como sucedió con Alexandro Bárico del último episodio de Seda. Y entre esos acordes y bueno, conceptos y libros filosóficos, él tuvo un viaje intelectual que lo condujo al corazón de la filosofía occidental y oriental. Y decide empezar a enseñar historia en la Universidad de St. Andrews y publicar un par de libros, específicamente, un libro que me llama la atención, lo puse en el carrito de Amazon, sobre la deuda económica y social con otros seres humanos. Y dentro de ese espacio de la deuda, que es un espacio pues lleno de angustia humana combinada con el deseo, él se dio cuenta que las personas empiezan a buscar su propia identidad, no solamente como una fuente de existencia, sino hasta a veces como una fuente de problemas. Problemas que llegan a ser hasta violentos, tanto espiritual como físicamente. Entonces él se hizo la pregunta, ¿qué si el último acto de sabiduría humana no es afirmar una identidad, sino renunciar a ella? ¿Qué si buscar definirnos, así sea en múltiples categorías, termina siendo contraproducente? ¿Qué si en verdad la identidad estática del ser humano, esa esencia que está apartado de todo el contexto exterior, no existe? Él empezó a pensar en esto por su padre. Su padre sufrió de Alzheimer's y los que me escuchan de hace tiempo saben que yo he tenido que lidiar con esa enfermedad, no yo personalmente, me refiero a mi familia. Estoy en la segunda ahorita actualmente, ocasión que lidio con el Alzheimer's. Es una enfermedad que te quita tu identidad.
Y él estaba viendo a su padre, con el que tenía una muy buena relación, deteriorándose con los años, y veía como eventualmente su padre ya no lo reconocía a él, o se le olvidaba su nombre, y él decía, ok, ese no es mi padre, pero sí es mi padre, ese es mi padre que está ahí. Tal vez la mejor manera de lidiar con esto es tener una especie de sabiduría contra la identidad, aprender a soltar las etiquetas que yo le asignaba a él en el pasado y encontrar libertad incluso en algo que se está diluyendo. Así como yo veía a mi padre de una manera cuando yo tenía 11 años de edad y ahora lo veo diferente cuando tengo 35, quizás es lo que tengo que hacer con esta enfermedad. Y ese es el ejemplo quizás más al extremo, radical, pero ¿qué pasaría si hacemos eso en el diario? Y como historiador filosófico, ya sabía de filósofos de distintas partes del mundo y de distintas épocas que habían hablado sobre este tema. Así que el libro básicamente son 3 capítulos, uno por cada filósofo que él va a discutir, que es Xuan Tzu, en la China del siglo IV, Benedict Spinoza, en Holanda del siglo XVII, y el teórico francés René Girard, ya en el occidente moderno del siglo pasado, falleció de hecho hace unos 10 años en Estados Unidos. Y es muy interesante que haya elegido esas voces, porque primero están separadas por siglos, milenios en algunos casos, y culturas, pero todos llegaron al mismo murmullo, a la misma conclusión peligrosa de que la identidad puede ser una trampa. Y segundo, las 3 épocas en las cuales vivieron Xuan Tzu, Spinoza y Girard fueron 3 épocas en las cuales el orden social se había colapsado o estaban en el proceso de hacerlo. Xuan Tzu escribió sus principales obras durante el periodo de los estados combatientes en la China antigua, que fue el derrumbe del gran imperio y por supuesto de la jerarquía social que existía asociado a ese imperio. Spinoza concibió sus ideas en la República Holandesa del siglo XVII, después que se fragmentó la cristiandad occidental, cuando el catolicismo pierde su hegemonía, y en los albores de este nuevo sistema económico, el famoso capitalismo. Mientras que René Girard trabajó en Francia y en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, post Segunda Guerra Mundial, muchos pensamientos liberales, individuales y la revolución tecnológica. De hecho, él conoció muy bien Silicon Valley porque enseñó en Stanford, en California. Entonces hablaremos hasta de eso en el episodio. En cada una de esas épocas hubo filosofías que celebraban el individuo, porque en medio del colapso del contexto, de la cultura, de lo comunitario, el individuo reinaba, era una especie de respuesta. Entonces el individuo tenía un poder en parte por la oportunidad. Ahora que no hay un camino trazado de cómo va a ser mañana, yo puedo decidir por mí mismo quién soy, a dónde quiero llegar, cómo me identifico. Vimos mucho eso con los países nuestros de Latinoamérica después de la independencia. Nos quitamos de encima un régimen de control social, político, económico, y el autor hablará de eso un poco en el libro. La multitud, la exagerada cantidad de opciones fue un poco del costo psicológico para esas nuevas inmaduras naciones. Pero esos 3 filósofos fueron en contra de esos pensamientos. Advirtieron en contra de esas filosofías más individualistas y presentaron una alternativa, que no era lo que suele suceder a veces, que es volver al orden tradicional, sino comprender cómo se forma la identidad para poder escapar de ella por completo. Con eso arranquemos el resumen de este libro, que tiene una introducción muy buena. En verdad conecta muy bien los puntos entre los 3 filósofos, así que pasaré la mayoría del tiempo en esa porción del libro y después iré a las muy interesantes diferencias entre los 3 filósofos. Entonces, ¿por qué o cómo llegaron estos filósofos y el autor a dicha conclusión de abandonar el concepto de identidad? Bueno, porque el trío de estos pensadores descubrió que cada uno de nosotros nace con un profundo impulso biológico de autoconservación o de sobrevivencia, que eso no es nada impactante para nosotros, ¿no? Todos sabemos el nombre de Charles Darwin, aunque para gente como Xuan Tzu, él está 2000 años antes de que esto suceda. Pero del lado menos científico y más emocional, sobrevivir no es solamente comer 3 veces al día o poder saber que te vas a despertar mañana. Hay un instinto muy humano, tan automático como el respirar, que es de saber quiénes somos. Porque para poder sobrevivir, para poder autoconservarnos, necesitamos perseguir conscientemente la definición de ese algo. Tenemos que tener algún tipo de noción de quién soy. El problema de hacer eso es muy obvio, ¿no? Porque apenas necesitas identificar quiénes somos para autoconservarnos, bueno, vas a tener que crear una especie de definición estática. Pero en distintos puntos de nuestra vida no somos ni estamos seguros de quiénes somos. Y muchos de ustedes se van a preguntar, bueno, entonces todo lo que hay que hacer es examinarte a ti mismo correctamente, buscar una conclusión de cuál es tu identidad e identificar ese yo esencial. Pero lo que dicen los 3 filósofos y el autor, cada uno a su propia manera, es que si te miras internamente, si buscas ese yo intacto, el yo puro, apartado de todo contexto, lo que vas a encontrar es un desastre. Una larga fila de espejismos, falsedades, ilusiones de identidades, porque la introspección revela solamente una confusión de cualidades. Dentro de nosotros mismos no hay ninguna especie de mapa que destaque cuál de todas esas cualidades y esencias y conceptos que conseguiste internamente, cuál de ellas en verdad es la esencial versus cuál de ellas es una pasajera. Sin mencionar que analizarse a uno mismo tiene que ser el ejercicio menos empírico de la historia. Es el más parcializado, el que no se consigue ningún tipo de objetividad. Nadie en verdad en el exterior te puede rechazar tu propio concepto. Pero dice el autor, vamos a asumir que lograste hacer ese ejercicio con éxito, que en verdad conseguiste tu propia identidad interna.
Muy poco probable, por no decir imposible, pero supongamos que sucedió. Lograste verte internamente sin ningún tipo de parcialización o de distorsión. No hay garantía alguna de que esa persona que conseguiste en ese momento sea la misma en el futuro, sea una esencia permanente. El autor de este ejemplo con el que me conecté yo personalmente, un niño de 10 años, de 15 años puede decir que es tímido, pero a los 30 años puede ser totalmente abierto. Una persona adulta durante años se identifica como abogada, como médico, pero después tiene una crisis laboral o esencial existencialista y su verdadero impulso es el arte. Un creyente extremadamente convencido, como lo fui yo en mi época, puede convertirse en el escéptico mayor, o un escéptico mayor puede convertirse en un buscador espiritual. La identidad jamás es un punto fijo, está en constante movimiento. Quizá la tarea más sabia es simplemente aprender a vivir con la fluidez de lo que somos. Porque no importa qué tan avanzado estés en tu edad o en tu vida, en madurez, nunca quizás te vas a convertir en ese verdadero yo, porque en parte dice el autor no existe. Y peor aún, vas a tener que resolver el enigma tú mismo, como lo expresó San Agustín. Me gustó que mencionara a San Agustín el autor. El autor menciona a varias personas que yo había leído en mi pasado, porque el autor es bastante literario, le gusta la literatura, uno, y le gusta estos conceptos de la teología desde un punto de vista no religioso. Pero San Agustín, para los que no lo conocen, fue un filósofo, teólogo cristiano del norte de África, argelino, siglo IV, siglo V después de Cristo, obispo de Hipona y una de las figuras más influyentes en la Iglesia Católica. Si San Tomás de Aquino, quizá más conocido por muchas más personas, fue el sistemático, el racional, ese personaje medio Sherlock Holmesiano, San Agustín fue el más introspectivo, existencial y espiritual. En una de sus obras más importantes, que se llama Confesiones, él escribió: me he convertido en un problema para mí mismo. Y tomando esa frase con el resto del contexto de la obra, te estás dando cuenta, dice el autor, que San Agustín sabía que no hay un mapa seguro ni un espejo imparcial que nos diga quiénes somos en esencia. Y es importante que San Agustín haya dicho eso, porque sería otro pensador, otro filósofo en otra época, en otro momento, también de decadencia, porque en su caso está en el final del Imperio Occidental Romano, en esa gran transición entre el mundo clásico y el cristianismo triunfante. Entonces, si la introspección no revela nada, si es una pérdida de tiempo, ¿qué es lo que estamos viendo cuando hacemos ese ejercicio? Todo el mundo lo hace. Bueno, dice el autor, lo que estamos en verdad haciendo es mirando hacia afuera con la mentira de que estamos mirando hacia adentro. Estamos mirando personajes en el exterior, ya sean reales o ficticios, como modelos de nuestro verdadero ser. Personas que nos generan respeto, admiración, los tomamos como ejemplares de nuestro mejor yo. El autor escribe, me encantó esta frase, él dice: esto no debería de sonar raro, eso lo hacemos de niños, cuando jugamos a ser superhéroes, a padres, a monstruos, a criminales, a policías. No lo dejamos de hacer al crecer, solamente que deja de ser un juego. Buenísima esa frase y muy buena para encapsular el concepto de este libro. En la infancia, pues claramente todos jugamos a ser Batman, a ser el príncipe, la princesa, lo que sea. Esos juegos no son nada inocentes, se ven inocentes en la adultez, pero son ensayos de la práctica de la identidad más adelante. Mientras que en la adolescencia imitamos a ídolos musicales, a deportistas, a escritores, empezamos a adaptar su manera de pensar, sus gestos, su forma de vestir, incluso sus propios valores. En la adultez seguimos haciéndolo, pero con disfraces un poco más sofisticados. Ahora es el colega que admiramos, el líder político al que seguimos, personajes ficticios que moldean nuestra idea de lo que queremos ser. Yo caigo en esa categoría muy fácil, no sé cuántos personajes ficticios de la literatura me han moldeado a mí como persona. Y pensando en eso, me quedé pensando en qué diría Borges, porque estaba teniendo un debate, no de si yo soy ateo por mi propia conclusión o estaba tratando de imitar a otros pensadores y escritores que conozco. Borges sería uno. Y que si yo tomé un pedazo de él y lo hice mío. Y me recordó la frase de Borges, que Borges dice: yo no estoy seguro de que yo exista. Soy todos los autores que he leído, toda la gente que he conocido, todas las mujeres que he amado, todas las ciudades que he visitado, todos mis antepasados. Oscar Wilde dijo algo similar. Él dice: la mayoría de la gente son otros. Sus pensamientos son las opiniones de otros. Sus vidas una imitación. Sus pasiones una cita. Eso es lo que argumenta este libro, de que nosotros estamos imitando un concepto del exterior y cayendo en la mentira de que es nuestra. Ahora, el autor lo admite. Suena muy fácil, ok. Me alejo de todo ese concepto y vivo sin identidad. Eso es extremadamente difícil por múltiples razones. Pero primero, la identidad no es únicamente destructiva, también proporciona orientación moral en la vida. Voy a dar un ejemplo drástico, pero que leí sobre una escena de esto en un libro. Si eres una mujer doctora que ha sido violada en su vida personal y ahora tiene que salvar a alguien en la sala de emergencia y ese alguien que está en la camilla es un violador, ¿qué hacer en ese dilema moral? Tu identidad como doctor te ayuda a responder la pregunta. Yo tengo un juramento a todo paciente independientemente de sus acciones, etcétera, etcétera. El tener la etiqueta te ayuda a quitarte ese peso de encima. Soy padre-madre, por ejemplo, orienta decisiones. ¿Qué hago? ¿Lo mejor para mí como persona individualmente o lo mejor para mis hijos? Y, bueno, soy un padre, tengo que hacer lo mejor para mis hijos. Y todo esto tiene como un componente biológico, ¿no? Porque como organismo quiero sobrevivir, pero como ser humano, de una forma mucho más artística, yo quiero comer vegano porque me considero parte de un grupo social que busca el bien en la tierra, por dar un ejemplo.
O quiero escuchar música clásica porque quiero pertenecer al grupo que escucha música clásica. O quiero no escuchar reggaetón porque no quiero pertenecer al grupo que escucha reggaetón. Todas esas sutiles pero muy importantes decisiones moldean un concepto de identidad que te define y te da una especie de brújula en la vida. Entonces esa es la primera razón. La segunda razón por la cual también es muy difícil decirle que no a la identidad, y esta puede sonar extraña, pero tiene mucho sentido cuando la pensamos un poco, es que la identidad cumple una función social, que es la violencia. El autor explica que los antropólogos que estudian la violencia humana han propuesto que existen dos tipos de violencia en el mundo. El primer tipo es la violencia reactiva, que es esa violencia antisocial, que desafía todo tipo de norma y convención social. Violencia ilegal, descortés o de algún modo totalmente fuera del lugar. Piensa en una pelea callejera entre desconocidos que se insultaron en la discoteca y terminaron a golpes, o un esposo siendo violento con su esposa. Es violencia totalmente desagradable. El segundo tipo de violencia es la que todos aceptamos más fácilmente, aunque no lo decimos en voz alta, es la violencia proactiva, que se emplea para vigilar y hacer cumplir las mismas normas y convenciones que ya ha sido decidido por la sociedad o por el grupo al cual pertenece. Volviendo al primer ejemplo del esposo pegándole a la esposa, piensan en la policía llegándolo y quizás golpeando al esposo para separarlo de la esposa. Esa violencia nosotros la aceptamos. Es proactiva para mantener las normas con las que queremos vivir. Entonces, como se pueden dar cuenta, la segunda forma de violencia la hemos desarrollado para poder evitar el primer tipo de violencia, pero hemos aprovechado el poder de la segunda. Entonces, las comunidades humanas que tienen identidades como grupo van a buscar proactivamente castigar y desalentar la violencia reactiva, la primera forma, formando coaliciones para sancionar a quienes rompen las reglas. ¿Qué tiene que ver eso con la identidad? Que bueno, como este gran hermano, por mucho que la era digital tiene acceso a tantas cosas privadas, o antiguamente por lo menos privadas, en realidad es imposible saber todo tipo de comportamiento y pensamiento del ser humano, de los demás, me refiero. Entonces las sociedades, en la práctica, vigilan las identidades de los miembros de esa sociedad. Y si dicha identidad no encaja con lo que esperamos como grupo, entonces el grupo puede identificar que esa persona que está actuando diferente, que está diciendo algo diferente, que se viste de forma diferente, tantos ejemplos, es más propensa a transgredir. En nuestra mente tienen más probabilidades de romper las reglas, por ende son castigados de manera preventiva. Y así, en parte, es como funcionan todos los gobiernos del mundo de una manera u otra, o todas las tribus del mundo de una manera u otra. Pausa en este punto en el episodio para agregar un poco de mis pensamientos mientras leía este libro. Cuando iba en esta parte yo dije, claro, esto tiene sentido. No es casualidad que en la modernidad se escuche tanto las palabras son violencia. Porque en estas sociedades, en la era de la identidad, una crítica a la identidad, y hablaremos de esto más adelante, se percibe como un ataque existencial. No estoy solamente atacando las creencias de otra persona, estoy atacando quiénes son ellos como personas, que objetivamente no lo son, pero lo que ellos creen que son, por lo tanto es realidad. Y ese ataque verbal se convierte en violencia física o se siente como violencia física, que tampoco objetivamente lo es, pero se siente como si lo fuera. Con razón en las redes sociales hay tantos reportes de personas que se salieron de la norma, en gran parte porque por primera vez en la historia estamos tan expuestos a personas fuera de la tribu, fuera de tu propio concepto de la identidad correcta del resto de la comunidad. Por lo tanto, si ves a alguien que no encaja, eso es un acto de violencia. Y entre más dogma tengas al concepto de identidad que se está rompiendo, más violencia vas a pensar que es. Lo irónico es que en verdad, y el libro también habla de esto, la identidad inspira la violencia. No, cuando algo es todo, entonces todo es nada. ¿No? Para tú poder definir quién eres, vas a tener que decir que no eres. Para un triángulo ser triángulo, tienes que definir que no es un cuadrado. Entonces, al identificarte a ti mismo, estás inevitablemente buscando identificar a los demás en contra tuyo. Si te defines por tu etnia, yo soy venezolano, en parte porque no soy argelino, o por tu gusto musical, me gusta esto, no soy del grupo que no le gusta este tipo de música. Ipso facto, te vas a diferenciar con las personas que no comparten tu propia identidad. Creaste ya dos tribus diferentes en tu mente. Y me refiero a dos de una sola categoría, de la música, pero de las nacionalidades vas a tener varias, religiones, identidades, orientación sexual, etcétera, etcétera. Entonces, mucho más propenso a los grupos que se identifican por sí mismos con definiciones tan fuertes: etnia, política, vestimenta, equipo deportivo, opiniones sobre la metafísica, predicciones de la política económica, lo que sea, fácilmente van a terminar en guerra con grupos que se identifican de forma distinta. Y utilicé la palabra guerra quizás de manera muy ligera, pero en conflicto con otros grupos. Y es cuestión de que las variables macroeconómicas, sociales, políticas se den para que termine en una especie de conflicto ya violento. ¿Qué me lleva al siguiente punto? Las redes sociales. Con razón, las redes sociales son como son. Uno piensa que está hablando con una persona y estamos buscando cambiar su opinión de ser, y que esa persona está en mi feed, en mi Instagram, buscando cambiar mi opinión de ser. No, están buscando cambiar quiénes somos. Y nosotros cuando le respondemos estamos buscando cambiar quiénes son ellos. En esa dinámica lo racional no importa. El ser humano muy instintivamente identifica que lo que sirve para poder cambiar a alguien es la violencia.
es la agresión, insulto, las palabras todo en mayúscula, gritarte, humillación pública, cancelarte, desprecio performativo, cualquier cosa que pueda llenar el objetivo de crear suficiente vergüenza en la otra persona para que dejen de ser esa persona. El otro día yo vi un reel que argumentó algo que me pareció sinceramente una falta de imaginación, por no llamarla estupidez, pero argumentaron algo conceptual, filosófico. Y el comentario con más likes decía, qué triste que este argumento nunca le va a llegar a la gente que tiene que leerlo porque ellos no saben leer. Y creo que eso es un perfecto ejemplo de lo que acabo de decir. Eso no fue racional, ese comentario. A mí me llegó ese comentario y yo estaba en desacuerdo con lo que dijo ese video y yo creo que sé leer. Pero en realidad lo que está pasando en la mente de la persona es que, Ricardo, es irrelevante si sabéis leer o no. Si quieres ser parte de la identidad de los lectores, de los cultos, de los que saben, tienes que estar de acuerdo con esto. Y si no, te humillamos. Y me pareció una conclusión bastante interesante y polémica del libro, que luchar por la identidad es lo que te va a llevar a luchar con otras personas tan brutalmente, por unos asuntos en verdad demasiado inciertos y debatibles como para tener definición clara, especialmente hoy en día. Y otro punto en cuanto al segundo tipo de violencia, ¿no? La proactiva. Me parece obvio el punto, pero es importante recordarlo, ¿no? El Estado, el gobierno tiene un monopolio de la violencia. Por ejemplo, nosotros vamos al mercado y le compramos algo a la tienda. Si esa transacción termina siendo ilícita o me viola mis derechos de una manera u otra, hemos acordado como tribu, yo no voy a tomar ningún tipo de violencia en contra de esa persona en la tienda. Yo voy a dirigirme hacia esta gente imparcial llamado gobierno, que tanto la persona de la tienda como yo le pagamos impuestos, que no existe, pero los dos creemos que existe, por lo tanto existe. Y ese gobierno tiene que crear un sistema que me permita a mí pronunciar mi queja y que sea esa persona castigada legalmente, para así evitar que yo le haga pagar a esa persona las consecuencias físicamente. Y no estoy diciendo que yo haría eso en verdad, pero es la situación para muchas personas, dependiendo también el costo de la actividad ilícita o de dicha violación. Y muchas de las reglas son basadas en identidades. Muchas de las reglas de las leyes que los gobiernos tienen que seguir son para protección de las identidades. Pero todo es dándoles a ellos un monopolio de la violencia. Tú eres el que puede encarcelar a alguien y quitarle su vida por 25 años. Tú eres el que puede dispararle a alguien si ellos están disparando primero, asumiendo que se cumplen las leyes como son. Tú eres el que te puede ir a guerra. No hay una guerra legal. Todas son ilegales. Pero ellos sí lo pueden hacer, nosotros no. Entonces nosotros le otorgamos las llaves a la tribu con sus sistemas y pensamientos y esperamos que funcionen justamente. Y cuando no, nuestra identidad se ve afectada y bueno, creo que parte del ambiente político de hoy en día es eso. Y último punto personal, como inmigrante hay cosas que son obvias en este libro, porque cuando te mudas a otro país vas a ver cómo la identidad siempre cambia, es muy modificable. Toda mi vida identificándome como venezolano, pero todo el mundo era venezolano a mi alrededor, así que eso no era suficientemente único. Me identificaba también como maracucho o zuliano de la región. Y yo busco estas etiquetas quizás más complejas, mis gustos, mis pensamientos, mis hábitos. Eso eran identidades más importantes para mí. Pero me mudo a este país y de repente mi identidad principal es que soy marrón. Cuando en mi vida me había dicho yo que yo era marrón. Entonces el gran dolor para un inmigrante siempre va a ser que te identifican con una etiqueta con la cual nunca te identificaste antes. Inmigrante siendo otra que no resuena tampoco. El autor en el libro, de hecho, trae un ejemplo de alguien de Bosnia, que es un ejemplo basado en una obra literaria del autor franco-libanés Amin Malouf. Y ese autor se imagina en la obra a un hombre en Sarajevo, en Bosnia, en la década de los 80. En ese momento ese hombre era claramente orgulloso yugoslavo. Yo estoy viejo, por cierto, yo vi a Yugoslavia jugar un juego de Eurocopa. 12 años después, esa persona durante la guerra de Bosnia ahora se considera mucho más musulmán. Y luego añade que desde Bosnia, ya no de Yugoslavia. Después de la guerra, podría decirse primero que ahora sí es bosnio y luego es musulmán. En la modernidad ahora te dice que está camino a su mezquita para ir a rezar, pero que quiere formar parte de la Unión Europea. Mucho menos nacionalista que lo que era él en los 80. A medida que el mundo cambia, la identidad de las personas cambia. La manera de ver los valores en su vida cambia y se definen de forma diferente. Y ninguna de esas identidades era la esencia de esa persona. Era una esencia temporal. En otras palabras, no existía. Era un punto de partida siempre en movimiento. Hace poco estuve en la piscina con mi esposa y dos amigos nuestros, que son una pareja de hombres gay que están casados, y estábamos hablando de eso, ¿no? De las bodas y todo esto. Y llegó un pana nuestro colombiano que también es gay y se metió en el jacuzzi con nosotros. Y como 10, 15 minutos adentro de la conversación es que la pareja de gay se dio cuenta que él también era gay. Y uno de ellos dice, oh my God, you're one of us. Él es gringo, como que, oh Dios mío, eres uno de los nuestros. Y yo le dije, bueno, y también de los nuestros. Y el amigo colombiano dijo, de ninguno de ustedes. Ese amigo colombiano estuvo más cerca de la verdad que dice este libro que lo que estaba yo o de lo que estaba la pareja de mis amigos. Esa es la mentalidad que promueve el autor, como van a ver en el resto del episodio. Volviendo al libro, habla ahora del extremismo. El problema de que la identidad se haya convertido en política, porque si toda tu identidad se basa en una opinión política, lo más probable es que desarrolles una versión extrema de ella. Esto aplica para todo, política o no política, pero por ejemplo, si alguien se identifica como fit, yo estoy en forma, yo hago ejercicio, yo voy para CrossFit, yo hago esto. Si esa es su identidad, esa persona es muy probable que va a terminar compitiendo en todos los triatlones posibles. Su Instagram va a cambiar ahora como marca, ¿no? Ahora de repente, en vez de ser una persona, digamos, del diario, ahora va a tener fotos y videos y stories todos los días del ejercicio que hace.
La ropa que compras es diferente, sus gustos alimenticios son diferentes. Lo mismo va a suceder con la política. Vas a tratar de vivir la versión más pura y verdadera de dicha definición que te inventaste tú mismo, cabe destacar. Y según reportes de la ONU, la polarización es una de las barreras más impenetrables para la acción colectiva humana. Estamos hablando de por qué no hemos podido solucionar problemas mucho más macro globales, por ejemplo, el riesgo de una catástrofe ambiental. Es difícil hacerlo cuando estás tratando de llegar a compromisos con otras personas que consideras que su identidad es opuesta a la tuya. Cuando eso sucede, dice el autor, los forasteros culturales, los que no encajan con las identidades de su grupo, tienden a lidiar con esta situación de dos maneras. O se lanzan a superar a los nativos que ya estaban jugando el juego, o si buscan ganar ese juego, o crean nuevas reglas de identidad. Aprovechan su posición externa para cambiar el juego por completo. Yo pensé mucho en este párrafo en nosotros de Latinoamérica y yéndome 3, 4 años atrás, mi primer episodio, 1491, que es un ensayo sobre cómo era América antes de Colón. Por ende el nombre, ¿no? Colón llega el 12 de octubre de 1492. Pero, por ejemplo, cuando llegaron los españoles a lo que es hoy en día México y Perú, las estructuras de poder indígena no eran homogéneas ni eran igualitarias. Habían élites privilegiadas, estaban los mexicas, los incas, las curacas locales. Habían pueblos extremadamente sometidos, resentidos, marginados por esos imperios, había esclavitud. Para esos grupos menos favorecidos, cuando llegan los europeos, ellos toman la segunda opción. Ya no tengo que jugar el juego cultural que tenían los incas o los mexicas o los mayas. Ahora puedo jugar un juego nuevo. Estos europeos me dan la opción de cambiar el tablero por completo. Y algún día haré un episodio sobre eso, ¿no? Pero todos estos grupos que se unieron con Cortés para ayudar a la derrota de los aztecas, me refiero a grupos indígenas, todos los grupos en Perú que se unieron con Pizarro para eliminar el dominio inca, eso no justifica las atrocidades europeas, en este caso españolas, por si acaso. Traigo ese ejemplo por el concepto de identidad. Ellos entendieron que su antigua manera de hacer las cosas, el orden social con el cual habían vivido por todo ese tiempo, no les convenía. Les servía como ventaja para su propia identidad alinearse a los españoles, con conceptos cristianos, por lo menos en palabra de igualdad, de que no existen estos privilegios tradicionales, de que todos son hijos e hijas de Dios. Esa igualdad teológica para ellos fue muy provocativa. Fue un refugio. Vieron en el bautismo una nueva fe, una identidad distinta, que no dependía ya de pertenecer a una etnia, a un rango dentro de dicha etnia o de un imperio que estaba siendo derrotado. Si recuerdan el episodio 65, todo se demorona de Chinua Achebe. Dentro de esa tribu había muchos Igbo que no tenían tierra, no tenían poder en las decisiones, no tenían poder de elegir sus esposas o de tener múltiples esposas. Podían estar a la merced de los líderes de la tribu que podían intercambiar a sus hijas como ofrenda de esclavitud o de intercambio. Entonces ellos, cuando ven a los misioneros cristianos llegar, son los primeros que se voltean en contra de la tribu Igbo. Porque en el juego de la identidad, todo el mundo quiere ganar, cueste lo que cueste. Por lo tanto, el autor recomienda de manera diferente, dejemos de buscar ganar y simplemente escapa del juego de la identidad. Porque sea cual sea tu identidad, soy un abogado corporativo que presume de su propio carro, soy un consultor de diversidad que compra arte indígena, soy un político de carrera en la cima de la pirámide, soy un ciudadano responsable que enseña a la virtud más débil. Cada una de esas identidades están basadas en algo externo, no son parte de tu esencia. Lo que hace es convertirte en ejemplares de ti mismo. Pero como eso no es suficiente, como los aplausos de ti mismo para ti mismo no son suficientes para el ser humano, terminamos buscando admiradores o discípulos propios, tal como nosotros conseguimos ese modelo. Pero por desgracia, los demás no están buscando eso. Nadie está caminando por la calle pensando, ¿quién será que me puede influir a mí bastante de este grupo? Al contrario, todos estamos pensando, ¿cómo será que yo puedo influenciar en ellos? Que es parte del conflicto moderno, dice el autor. Estamos en una lucha existencial por el poder. Todo el mundo quiere ser emulado, pero nadie desea emular. Todo el mundo quiere ser el líder, nadie quiere seguir. Todos quieren ser el influyente, nadie quiere ser el influenciado. Cito al autor. La esfera pública se ha convertido en un teatro con solamente actores, no hay público. Estamos especialmente con las redes sociales en un desfile de moda, con todos caminando apretados en la pasarela y nadie en los asientos. Eso, valga la redundancia, no es para nada sano, emocionalmente y psicológicamente hablando. Las interacciones humanas ahora dejan de ser, pues, humanas, se convierten en políticas, se vuelven un juego de estrategia, competitivo, en orgullo, identidad, envidia, ambición, donde lo que está en juego es tu propia sobrevivencia. Recordemos que todo esto está conectado al concepto de sobrevivir, de conservar tu propia, en este caso, identidad. Si tu meta es influir en los demás, eso va a reducir inevitablemente a la rivalidad, al conflicto y a la frustración. Porque al final de cuentas lo que queríamos era nuestra propia identidad y en este juego de identificarnos tan fuerte con tu identidad, si miramos hacia adentro objetivamente, lo que vamos a conseguir es la imagen de alguien más, la imitación de otro. Pequeño paréntesis en este punto en el libro. Recuerdo pensar históricamente qué época del ser humano pudiera representar esto de una manera mucho más tangible y me fui hacia las guerras religiosas de Europa. No, el decir soy católico, soy protestante, lo pueden aprender más sobre eso en el episodio de Ken Follett. En esa época
identificarse con dichas identidades podía ser la muerte o el exilio. La Inquisición actuó de una manera muy similar. Actúa acorde a la identidad que nosotros categorizamos como correcta, como católica. Hoy en día es posible que alguien llegue al mismo extremo por cosas mucho menos importantes, que es lo triste de todo esto. Pero bueno, cierro paréntesis, volviendo al libro. El autor dice que a nivel macro, esa dinámica de la identidad explica muy bien por qué ciertas cosas para nosotros injustas siguen sucediendo. ¿No? ¿Cuántas veces en el mundo nos decimos por qué esta nación superpotencia, al verse desafiado globalmente, en vez de simplemente agradecer el descanso de tener que ser una especie de policía mundial, por qué no simplemente apagan las llaves del carro y dejan que alguien más maneje por un rato y descansen y pueden ser un país común y corriente sin tener que ser esta superpotencia? Bueno, porque usualmente la identidad del país es ahora la superpotencia. Ya se identificaron así como grupo. El ser grande es parte de la identidad nacional. Tienen que buscar serlo y seguir manteniéndolo, cueste lo que cueste. Piensen en China, perfecto ejemplo, ¿no? El siglo de la humillación, China. Ese periodo de 100 años que ellos consideran una catástrofe para su propia identidad. Ellos siguen existiendo. Seguían probando la misma comida, seguían escuchando la misma música, la cultura estaba viva, pero ya no eran potencia. Estaban siendo humillados por lo demás. Quedaron atrás. Eso no fue China, eso fue la humillación de China. O un ejemplo más común, vemos en las redes a veces a personas que hicieron, no sé, 5.000 millones de dólares y ahora invirtieron en un negocio, arriesgaron 3.000 para poder hacer 15.000 millones de dólares, ¿no? Y uno piensa como que, ¿y esta gente hasta cuándo? No se va a retirar, como que ya tienen los 5.000 millones, ya está, ¿para qué siguen trabajando? Pero es que si lo hacen, pierden su identidad. Para ellos es preferible perder contra el bando opuesto a que ambos ganen. Nadie va a hacer un sacrificio si existe siquiera la posibilidad de que otro grupo que se identifique diferente obtenga un trato mejor que el que se te está ofreciendo a ti. Es mejor un terreno parejo en el fondo del océano que tener que enfrentarnos en contra de nuestro honor y estatus. Yo voy al infierno y nos vemos allá. Ese tipo de mentalidad. Nuevamente el autor pide, hay que cambiar. Nada puede permanecer igual. Tratar de aferrarse a las cosas es un juego perdido. Tiene una parte más romántica el libro que dice que hay que aferrarse al amor, que el amor en verdad puede fluir en todos los cambios del mundo. El amor es lo opuesto a la identidad, porque es el secreto de la adaptación, es el sacrificio, que te obliga a adaptarte acorde a otra persona, que te obliga a adaptarte hacia otra persona o grupo de personas. Y adaptarte significa cambiar y cambiar significa no necesitas ser siempre lo mismo. Y con eso vayamos rápidamente a los conceptos específicos de los tres filósofos del libro. Vamos entonces con Xuan Tzu. Se sabe muy poco sobre él. Nació en el medio de la caída de un colapso de la civilización, en su caso la desaparición del imperio Zhou occidental, imperio que había controlado lo que es hoy la China desde 1122 hasta el año 770 a.C. Y en esas ruinas la sociedad estaba también modernizándose, y toda modernización siempre trae consigo sentimientos de ansiedad sobre lo que el derrumbe de las viejas costumbres va a causar. Ese periodo en China fue conocido como los estados combatientes, la era de los estados combatientes. Distintos grupos, facciones buscando crear un nuevo futuro, luchando por el poder. Entonces los escritos filosóficos de la época empezaron a cuestionar el orden social, la posibilidad de educar moralmente a los seres humanos, todos para que encajen en los distintos roles y deberes definidos. El más famoso de esos escritos se llama Las Analectas de Confucio. Y en uno de los pasajes a Confucio se le pregunta sobre el Zen, lo que llaman los chinos el Zen, Zheng, que es el orden sociopolítico del gobierno. Y él responde que el gobernante sea gobernante, el súbdito súbdito, el padre padre y el hijo hijo. Pero él escribe eso y el Zen se había desaparecido. Gobernantes, súbditos, padres e hijos habían perdido su camino, lo que se llama el Dao, Dao. Ahora que un sirviente no sea un sirviente, que un padre no sea padre, se habían vuelto posibilidades reales. Piensen en frases que seguramente han escuchado alguna vez en su vida. Yo lo escuché creciendo, ¿no? Que no es lo mismo ser varón a que ser hombre. Y después vienen ideas que rompen ese concepto y ahora ¿qué hacemos? Porque se puede ser hombre y ser afeminado. Sigue siendo hombre. La palabra hombre iba a tener una carga ética de roles, expectativas sociales. El debate en la modernidad creo que estamos teniendo es si en verdad eso te cambia. Versus, y si yo me quiero quitar la etiqueta para no tener ese costo en la sociedad. Pero en el sentido de Confucio, un padre que es padre debe identificarse realmente como padre y ver el modelo de ser un buen padre para que lo guíe espiritualmente y humanamente en la vida. Xuan Tzu vio todo diferente, en parte porque fue un marginado por elección. Él se negó a servir en la corte de esta aristocracia a pesar de ser invitado a la misma. Eligió la pobreza y la independencia antes de estar al servicio de un rey o de un estado corrupto. Vivió de manera sencilla, al margen de las convenciones sociales, escribiendo parábolas, relatos que hacían el ridículo de la vanidad de los poderosos. Y en ese proceso él creó la filosofía del desapego, de vivir una especie de fluidez humana, de no amarrarse a los títulos, identidades o cargos rígidos. Que si te miras por dentro, vas a conseguir instintos, hábitos, rasgos de carácter, intuiciones aparentemente fiadas por la naturaleza, pero al aferrarte a ellas descubres que estás en la misma situación que cuando buscabas identificarte con tu rol cultural. No hay respuesta ni en lo comunitario ni en lo individual, básicamente lo que dice Xuan Tzu.
y busca argumentos filosóficos para mostrar la no evidencia de esta esencia humana, porque él dice, si te puedes rebelar o rendirte contra tu yo inherente, puedes hacer eso. Todos hemos actuado de una manera que es rebelde contra ti mismo. Actuaste en contra de tu propia identidad, tus propios valores. Si pudiste hacer eso, entonces el tú y la esencia no pueden ser lo mismo. Él lo llama el Wu, W, que quiere saborear plenamente la satisfacción de convertirse en su Wo, el W-O. Digamos que Wu somos nosotros como conscientemente nos vemos y el Wo es esa esencia tan mística y difícil de captar. Dice el filósofo chino que justo cuando el Wu parece estar cerca de conseguir el Wo, por un capricho se disuelve en la nada. Así que definir tu identidad nunca resuelve nada de manera definitiva. Decisiones pasadas siempre pueden cambiarse. El proceso de elegir quién eres nunca termina. Con cada elección con una revisión a futuro. Al final de cuentas, la creación de la identidad es un modelo a aspirar. Es una brújula moral, pero no es tu esencia. Porque si fuera tu esencia, nunca pudieras cambiar. Pero todo el mundo cambia. En distintos momentos de tu vida pasas de esto a ser aquello. Y eso revela que ni esto ni aquello son esencia dentro de ti mismo. Pausa en este punto. Yo leyendo a Xuan Tzu, me di cuenta, o me recordó, perdón, al barco de Teseo, que es una leyenda de la antigua Grecia. Teseo regresa después de derrotar al Minotauro y esa gran hazaña merecía honor. Entonces los atenienses, cuando Teseo vuelve a Atenas, conservan su barco con el que logró esta hazaña como reliquia. Pero por la importancia de dicho objeto siempre lo mantenían en buen estado. Entonces, por ejemplo, si una tabla de madera se empezaba a dañar, si alguna pieza, algún tornillo empezaba a deteriorarse, ellos lo reemplazaban. Mantenían el barco de Teseo siempre viéndose de manera pulcra, pura, que se viera exactamente igual a cuando derrotó al Minotauro. Con el pasar de los años y generaciones, todo el barco había sido reemplazado, porque todas las tablas, todos los tornillos, todas las partes habían sido reemplazadas con un repuesto. Y ahí llega la paradoja filosófica de esa historia. Sigue siendo ese barco que yo estoy viendo ahí como reliquia, el verdadero barco de Teseo, aunque no conserva ninguna pieza de la original. Y si alguien hubiese guardado todas esas piezas que fueron eliminadas del barco, que fueron reemplazadas, y armamos el barco nuevamente con las piezas viejas, ¿es ese barco viejo el verdadero barco de Teseo? Es difícil responder la pregunta y por eso es que la identidad es tan complicada y por eso es que el autor dice no te aferres tantos a ella. Nadie al final de cuentas, como dijo Heráclito, otro pensador de la antigua Grecia, nadie se baña en el mismo río dos veces. Tanto el río como la persona han cambiado. Nuevas experiencias, recuerdos, traumas, aprendizaje y aún así seguimos siendo yo. Tomando el ejemplo del barco de Teseo, creo que el autor estaría diciendo, ese barco reemplazado con las nuevas piezas sí es el barco de Teseo, porque no puedes tener tan fija esa identidad, al final de cuentas siempre estamos cambiando. Supongo que si no hablo de religión no sería un episodio de Bibliotequeando, pero yo pienso mucho en esto, en este concepto de la identidad y sus posibles mentiras, cuando estoy con mis colegas ateos, más que cuando estoy con a veces personas de religión. Porque un error que veo muy frecuente, tanto en religioso como no religioso, en este caso el ejemplo ateo, es que piensan que por ellos ser ateo y dejar de identificarse con algún tipo de particular fe, usualmente cristiana, ellos asumen que esa identidad es totalmente ambigua, o mejor dicho, totalmente independiente del contexto, de que ellos siempre hubiesen sido ateos. No importa en qué familia hubiesen nacido, en qué país, en qué estrato social, siempre hubiesen sido esa esencia, porque esa esencia es intacta, que para mí es un error. Es mentira que un ateo en Argelia es igual a un ateo en Alemania. No solamente porque son distintas religiones probablemente que están yendo en contra o perdón, apartándose, sino que son dos experiencias totalmente diferentes y que en verdad llegaron a la conclusión de ser ateos por razones totalmente fuera de su control. En Argelia, un país de mayoría musulmana, con leyes que castigan la apostasía, el definirse como ateo es mucho más hostil, es resistencia, es riesgo. Mientras que en Alemania la secularización es extremadamente alta, la religión ocupa mucho menos espacio social, especialmente en la juventud. Él va a vivir su ateísmo de una manera mucho más neutra, apoyada por muchos más círculos, y puede tener una especie de indiferencia cultural más que rebeldía. Entonces la misma identidad esencial es totalmente diferente para ambos, para el alemán y para el argelino. Termino con eso, esta parte de Xuan Tzu que él dice, el sabio no tiene orgullo, no tiene identidad, no busca dejar ninguna huella, no busca influir en los demás, porque la persona perfecta no tiene identidad. Es algo radical ese pensamiento, pero hasta pienso que tiene una validez científica. Creo que no hemos procesado a Charles Darwin todavía, ¿no? El origen de las especies fue publicado en 1859. La imprenta, por dar un ejemplo, fue inventada en 1440. En el año 1950, mitad de la población en Latinoamérica era analfabeta, o en mucha parte de Latinoamérica, Venezuela siendo una. Estamos hablando de casi 500 años que fueron necesarios desde el invento de la imprenta para que más de la mitad de la población ya no sea analfabeta. El descubrimiento de la teoría de la evolución no estoy seguro si ha procesado completamente en nosotros. Ya Darwin lo dijo, no hay una esencia en nosotros, somos la suma agregada de muchos procesos evolutivos. Y sí, podemos separar lo que es un mono de un ser humano,
pero al final de cuentas siguen siendo el resultado de acumulaciones graduales de variaciones que bajo ciertas condiciones sobrevivieron o se adaptaron. Así que si queremos darle un toque más científico a este argumento, yo creo que la teoría de la evolución creo que se puede adaptar muy bien a este concepto contra la identidad de Alexander Douglas. La ironía nuevamente es que necesitamos sobrevivir con un concepto de identidad en nuestra mente. Pero pasemos ahora a Spinoza rápidamente, el segundo filósofo. Él vive con la explotación de la ciencia moderna, el capitalismo, el estado secular, el liberalismo. Pero él vio la falla en muchas de esas revoluciones. Por ejemplo, la separación de la Iglesia católica del gobierno. Terminó siendo para Spinoza una lucha de poderes de personas que querían controlar los deseos individuales. Querían convencer al ser humano que vivir de cierta manera era la ley natural de hacer las cosas, mediante la coerción y la manipulación psicológica y hasta cierto punto mediática en la época. Algo que fue muy marcado en la revolución protestante que está sucediendo en este punto en Holanda. Spinoza, por si acaso, es judío, pero muchos judíos de la época en verdad están escondidos dentro de círculos protestantes. Pero poco a poco él vio que ahora que no tenemos esta gran organización como la Iglesia Católica diciendo cuál es nuestro rol o cuál es nuestra identidad desde el punto de vista religiosa, todos estos distintos grupos que se formaron, los luteranos, los calvinistas, los anabaptistas, los anglicanos, todos empezaron a diferenciarse, a definirse con una precisión cada vez mayor, algo que los historiadores llaman como proceso de la confesionalización. Entonces, cada uno de esos grupos empezaron a definirse con una precisión doctrinal, disciplinaria, para diferenciarse no solamente de los católicos, sino de los que también tengo a mi lado, de los otros protestantes. Se reforzaron normas de comportamientos muy diferentes en cada comunidad, cómo vestirse, cómo celebrar los sacramentos, cómo educar a los hijos. El resultado para Spinoza fue un nuevo tipo de identidad que no solucionaba el problema anterior, simplemente trajo sentimientos de superioridad. Un comerciante protestante, así fuera pobre, ahora podía sentirse superior a un noble católico. Y la demanda de esa nueva forma de identidad empujó a todos estos individuos hacia la confrontación, hacia la exclusión, a presionar a otros para que se conformen, formaran esas identidades. Eventualmente explotan estas guerras religiosas de Europa que mencioné en el episodio. Y lo peligroso, dice Spinoza, es que cuando eso sucede, entonces, ¿qué vas a hacer? Muchos van a luchar, pero otros se van a conformar y van a caer en otra mentira de su propia identidad. Porque por esa misma ambición que mencionó Xuan Tzu, de influir en los demás, ese deseo de tener influencia en otras personas, termino en un dilema. Porque así los miembros de mi multitud se conformen a mí. Así yo pude manipularlos con ese imperativo de que demostraran su compromiso a la identidad correcta que yo mismo he definido, o que el grupo ha definido. Terminas en una neblina extremadamente falsa, en una escalera de anime, de la fuerza que tiene dicha identidad. Cuando leí esa parte, anoté en mi Kindle el dilema del dictador, que quería mencionárselo a ustedes en este episodio. Elijan su dictador preferido, ¿no? Para hacerlo más real, más tangible, elegiré a Stalin. El dilema del dictador, que es un concepto sociopolítico y psicológico, llamaría yo, describen la paradoja a la cual se refería Spinoza, pero que los dictadores caen en ese juego de una manera mucho más pública. Esos regímenes autoritarios, por un lado, necesitan controlar la información. Entonces el dictador Stalin necesita saber cuál es toda la información que hay disponible en la sociedad para manipularla y después mandar una especie de comunicado oficial. Entonces, buscando manipular la información y controlar la información, va a reprimir a cualquier grupo o cualquier crítica que vaya en contra de él, sin importar el costo, así sea la muerte de ese ser humano. Pero al hacer eso, cae en el dilema del dictador. Se aísla de la realidad. Nadie se atreve a decirle la verdad a Stalin. Si Stalin pregunta cómo va un proyecto, los subordinados tienen toda la motivación del mundo, todo el incentivo de responder lo que Stalin quiere oír. El resultado es que el dictador queda atrapado en un círculo de desinformación y con mucha paranoia, la paranoia de Stalin muy bien reportada. Se convierte el dictador en alguien incapaz de saber qué piensan realmente sus súbditos o qué tan estable en verdad es su gobierno y su régimen. ¿Cuál es la solución a ese problema? ¿Qué hacen ellos para en verdad entender quiénes están con él, quiénes no están con él? Exigen muestras de identidad, exigen muestras de lealtad, francamente absurdas. Orgánicamente el dictador, ni siquiera creo que sucede conscientemente, orgánicamente, psicológicamente el ser humano empieza a exigirle a los que están a su alrededor que muestren públicamente su conformidad con la idea, más allá de lo razonable. La lógica siendo que si alguien está fingiendo, tarde o temprano, no va a poder sostener el acto, no va a poder sostener la teatralidad de los gestos extremos. Voy a dar un ejemplo de mi propio país. Es una ridiculez que un militar tenga que saludar a todo el mundo en el gobierno diciendo patria, socialismo o muerte. Pero me imagino que Chávez estaba en un dilema similar. En la milicia todos tienen que decir que están conmigo, no sé quién no está conmigo. Todos tienen que decir patria, socialismo, muerte. En Corea del Norte, los ciudadanos empiezan a llorar en público, a conmemorar la muerte de Kim Il-sung. Y quizás la sensación en verdad es de dolor, pero quizás solamente están llorando con los ojos aguados, parados, manteniendo su compostura física. Pero empieza el que está al lado a llorar como si se le hubiese muerto su madre enfrente. ¿Qué vas a hacer? Tienes que adaptarte, empieza a llorar también. Y el dictador sabe que todo eso es mentira.
Y ese es el dilema del dictador, que siempre está buscando empujar lo absurdo de sus exigencias para buscar quién quiebra, para buscar quién va a ser el primero en decir, ok, ya esto está muy lejos, no voy a llegar hasta allá. Y listo, volviendo al punto inicial en el episodio, logramos identificar como comunidad quiénes son los más probables a transgredir. Y a lo que el dictador sabe quién fue, bueno, hasta ahí llegaron, ¿no? La purga de Stalin creo que es de las crisis del dilema del dictador más famosas que ha habido en la historia. Conectando eso a lo que está diciendo Spinoza, Spinoza dice que hay miedo en el ser humano de romper un contrato social. Y ese miedo es mucho más parecido al mismo miedo de presentarte en una fiesta mal vestido. Es simplemente vergüenza. Es embarazoso. Y la vergüenza, después de todo, dice Spinoza, puede ser tan difícil de soportar como el dolor físico. He ahí otro peligro de la identidad, porque si la multitud te empuja a preocuparte por tu identidad y dices que sí, entre más te importe dicha identidad, más poder tiene la multitud sobre ti. Porque similar al dilema del dictador, te van a exigir una versión más auténtica y pura de dicha identidad. Hay una frase de la economista Joan Robinson que me gusta mucho. Ella escribió una vez: la ambición y el amor al elogio es como un niño que aprende a caminar. Piensen en eso un momento. Cuando nosotros tenemos meses de nacido, quizás un año de nacer y empezamos a caminar, todos los que han visto un bebé hacerlo saben que gran parte de la motivación, se nota, es impresionar a los demás. Pero para impresionar a los demás requiere fingir que no estamos tratando de impresionar a los demás. El autor, pensando en ese mismo concepto, trajo la frase de un activista queer, se llama Quentin Crisp, que dijo: los jóvenes siempre tienen el mismo problema, cómo rebelarse y conformarse al mismo tiempo. Ahora lo han resuelto desafiando a sus padres y copiándose entre ellos. Eso es lo que termina pasando. Cuando caemos en el juego de la identidad, tenemos que pretender que mi manera de actuar es totalmente única, que lo estoy haciendo en verdad porque a mí me gusta, no por ustedes. La realidad es que la mayoría de las cosas son por ustedes. Termino la parte de Spinoza. Spinoza, de hecho, va a romper un poco con la tradición judeocristiana de su época. Él no era ateo, pero veía un Dios muy diferente al concepto de la época y hasta de la modernidad. Porque para él Dios no es una persona ni es un ser separado del mundo, sino que es una sustancia infinita que existe necesariamente por lógica, dice Spinoza. Todo lo que existe es parte de Dios, nada está fuera de Dios, porque si estuviera fuera de Dios, entonces Dios no sería infinito. Para él, para Spinoza, Dios no conoce todas las cosas porque todas las cosas son Dios. ¿Por qué estoy hablando de Dios? Porque Spinoza decía que eso es muy similar al ente de la identidad. Tenemos que dejar de aferrarnos al exterior. Todo el exterior está en nosotros, de una manera u otra. Tenemos que imitar a Dios en ese sentido de identidad. Reconocer que somos un proceso infinito, no una esencia fija. Pasemos entonces al último filósofo, a René Girard, francés, después de la Segunda Guerra Mundial, existencialista como todos los franceses de la época, y después vivió en Estados Unidos en medio de Silicon Valley, el boom tecnológico. Él es famoso, entre otras cosas, por el deseo mimético que otros filósofos ya tocaron en este episodio, en este libro, de que buscamos las cosas no de manera autónoma, sino imitando a los demás. Lo particular que trajo René Girard, que creo que mucha gente no va a saber que ese término lo inventó él, o lo popularizó él, es el concepto del scapegoating en inglés, el chivo expiatorio, que cuando la rivalidad de identidades alcanza su máximo punto de tensión, la comunidad canaliza su violencia hacia una sola persona o hacia un solo grupo, acusando a dicho grupo o persona de ser los culpables de la agresión, del desorden. Y al conseguir ese chivo expiatorio, el grupo consigue momentáneamente la paz. Y el proceso se olvida y el chivo expiatorio puede incluso ser hasta divino después de muerto. Socialmente ese término del chivo expiatorio en inglés se utiliza mucho más, scapegoating, como que echarle la culpa a alguien más de lo que está sucediendo. Es muy interesante porque la teoría de Girard muestra cómo la identidad de los grupos se construye nuevamente a través de la exclusión. Para que una comunidad tenga una definición, necesita un otro que sirva de amenaza o de enemigo común. Para hacer algo, aquello no puede ser algo. Entonces la identidad, por definición, es positiva y negativa. Ya sean las brujas en Winston-Salem, las minorías étnicas, políticas en tiempos de crisis. Eso siempre termina siendo chivos expiatorios por la existencia de estas sociedades tan dependientes de la identidad. Ahora, René Girard leyó mucho, fue muy influenciado por Jean-Paul Sartre y Simone Beauvoir, paisanos, por supuesto, de él. Y ambos tenían esta idea, a sus propias palabras, de que la existencia precede la esencia. Muy buena esa frase, ¿no? La existencia precede la esencia. Entonces, por ejemplo, un objeto, un cuchillo, es diseñado con una esencia y luego existe. Primero tienes que imaginarte el cuchillo en tu mente para poder crearlo. Y eso es cierto. En ese caso, la esencia precede la existencia, pero el ser humano es lo opuesto. El ser humano primero existe y después se define. Entonces no tenemos una esencia predeterminada, como diría Aristóteles, sino que nos construimos a través de distintas elecciones, acciones y compromisos. Llevemos esto a nivel macro.
Hay una novela llamada Twilight in Jakarta, Jakarta, la capital de Indonesia, que fue publicada en 1963 del autor indonesio Mokhtar Lubis. Y la novela es muy buena, presenta el lado más angustiado de los pueblos descolonizados. En otras palabras, los pueblos recientemente liberados. En el caso de Indonesia, independizados de Holanda. Entonces ellos, parecido a los pueblos latinoamericanos del siglo XIX, tienen que asumir la gran responsabilidad de crear nuevos sistemas, nuevos valores, de unir a todas estas tribus y distintas identidades con este concepto de Estado-nación. Y lo van a hacer ni guiados ni encadenados por el pasado. Y eso suena bien. Soy libre de hacer lo que yo quiera, pero es extremadamente agobiante. El autor indonesio, por cierto, Lubis, escribió la novela en los años 50 mientras estaba bajo arresto domiciliario por el nuevo gobierno después de la independencia de su país. Y en la obra pone a distintas personas jóvenes, intelectuales, de grupos de estudios que se reúnen para discutir los problemas fundamentales de la identidad indonesia y consideran todo tipo de posibilidades. ¿Qué vamos a hacer con Indonesia? ¿Qué hacemos con esta nueva idea? ¿Vamos a seguir el ejemplo de la China comunista? Pero eso no implica sacrificar nuestra cultura marcadamente democrática. ¿Puede en verdad existir si acaso una cultura nacional de Indonesia? Si aquí tenemos el gamulan, el angklung, el laúd, los sundaneses, la danza serinpi, el cacalele de las Molucas. Tenemos todos estos grupos, en verdad nos podemos unir. Tomaremos el Islam como una clave del renacimiento espiritual de esta Indonesia. Pero si hacemos eso estamos solamente imitando el modelo árabe. Y en la obra un personaje muy existencialista responde: un indonesio debe, antes que nada, darse cuenta de que existe y que su destino está en sus propias manos, que su vida no está determinada por su familia ni por el sistema económico, sino que tiene suficiente fuerza interior para determinarse a sí mismo. Lo que está diciendo René Girard y todos estos pensadores es en contra de eso. Esa frase representa muy bien lo que mencioné. Todas esas preguntas, eso es un peso. La posindependencia, la libertad, causa ansiedad. Las identidades te quitan libertad. Las identidades son una manera de decir, ¿saben qué? Yo encajo en este grupo, yo me identifico como esto, ya sé qué tengo que hacer. Así no lo puedas cumplir 100% de las veces, por lo menos puedes tener esta mentira cómoda sobre ti mismo. Al final en la obra el grupo de estudio de intelectuales se disuelve sin llegar a mucho. Al final de cuentas, la mayoría de las veces en la historia, lo que sucede a nivel macro es que las identidades nuevas simplemente se definen con el antónimo de las viejas. Hablamos ya de los protestantes cristianos que se definieron a sí mismos como no ser católicos, rechazo a Roma, al Papa, distinta forma de vestirse. El ejemplo que yo siempre menciono en cuanto a ese tema son los artículos de la Confederación de Estados Unidos. Porque Estados Unidos se independiza y cae en el mismo problema que tiene Indonesia, que tuvimos nosotros en Hispanoamérica. Ellos están un poco más unidos ideológicamente antes, pero aún así existía esa ansiedad. Y buscando su propia identidad, ellos escriben no la Constitución, sino los artículos de la Confederación. Ese en verdad fue su primer marco constitucional, su primer documento importante de Estados Unidos post-independencia. Y lo que escribía era básicamente un opuesto a todo lo que creía Inglaterra, que era el enemigo. Rechazo total a un poder central fuerte, como ellos ya lo habían sufrido bajo el rey y el parlamento británico. El Congreso era unicameral. Cada estado tenía un voto, cada colonia en esa época, las 13 colonias tenían un voto sin importar su tamaño. El gobierno federal no tenía el poder de recaudar impuestos directamente. Dependían de contribuciones voluntarias de los estados. No podían regular comercio entre los estados, ni el comercio exterior, y las enmiendas solamente podían ser pasadas, los cambios a la Constitución, si todo el mundo votaba de manera unánime. Como se pueden imaginar, pronto se convirtió inviable, imposible vivir bajo esas reglas. No pudieron financiar un ejército estable, no pudieron pagar las deudas de la guerra de la independencia, los conflictos comerciales se aumentaron, había corrupción, el gobierno federal estaba prácticamente impotente, y surge la Constitución, la famosa Constitución de Estados Unidos, como respuesta, como una corrección. Caímos en el juego de la identidad, mala nuestra. Vamos a buscar ahora las leyes correctas. ¿Y qué tan correctas pueden ser? Por supuesto hay debates, pero el punto es que fortalecieron el poder central. Ahora había un Congreso bicameral, había una Corte Suprema, había un presidente que sí tenía poder ejecutivo. Combinaron el federalismo con la separación de los poderes, evitando otra monarquía. En ese punto ellos fueron más ambiguos. Cayeron en un punto medio de identidad. No se dejaron llevar por el absolutismo inglés ni por la fragilidad estadounidense. Si ellos hubiesen dejado que su identidad fuera definida por su odio a los colonos ingleses, ellos hubiesen perdido. Pasemos entonces hacia el final del libro. Me imagino que a ustedes les pasa igual, que leo algo y citan o reflexionan sobre un libro que ya has leído, que quizás no todo el mundo ha leído, y es como que excelente, como que estamos en el mismo mundo. Este autor empieza a citar a Tom Holland, el autor de Dominio, ese episodio que ha sido el más escuchado, por cierto, este año, sobre el poder de las ideas cristianas en nuestro pensar. Bueno, René Girard ya estaba escribiendo sobre esto, porque él dice, el identificarse uno mismo con una identidad es una mentira romántica, esa fue su frase. Suena bella, pero no lo es. Y que uno de los libros más antiguos de la humanidad ya hablaba sobre esto, la Biblia.
Porque en la mayoría de las culturas antiguas, especialmente la greco-romana, pre-cristianismo, los sacrificios, los linchamientos colectivos servían para contener la violencia social. Una comunidad en crisis, que por ejemplo tenía sequía, buscaba su scapegoat, buscaba su chivo expiatorio y sacrificaban a alguien a los dioses, por ejemplo, para restaurar momentáneamente la paz. Y todas esas historias eran relatadas siempre desde la perspectiva del verdugo, no de la víctima, hasta que llegó Cristo. Jesús es presentado como la víctima inocente por excelencia en la historia. La multitud lo acusa, lo condena, lo crucifica, pero los textos muestran claramente su inocencia. Y de ahí viene gran parte de la idea central de Girard, que tenía pensamientos cristianos. La Biblia es el primer texto religioso que revela el mecanismo desde el punto de vista de la víctima, no de los verdugos. Y en cuanto al concepto de identidad, eso es muy poderoso y por ende el cristianismo ha podido influir tanto en el mundo. Jesús no muere porque Dios lo exige, dice René Girard, sino que los hombres necesitan descargar su violencia. Entonces el cristianismo para él desenmascara el mecanismo y abre la posibilidad de superarlo. Con la influencia de esta religión, ya en la modernidad no creemos tan fácilmente en la culpabilidad de la víctima, si acaso estamos en lo opuesto. Hablamos de los derechos humanos, hablamos de dignidad a los perseguidos, empatía con las minorías, por las atrocidades del concepto de identidad y estos linchamientos públicos del chivo expiatorio. Ahora también, dice el autor, seguimos cayendo en nuevas formas de linchamiento simbólico, ¿no? En las redes sociales, en la política, buscamos a alguien culpable de una tragedia colectiva para restaurar una paz bastante frágil. Hemos llevado esa mentira romántica de la identidad hacia la estrategia digital. Todo el mundo ahora tiene las marcas personales, todo el mundo está buscando atención. Estamos más mareados que nunca por el hechizo de la ilusión de poder decidir nuestra propia identidad y dicho hechizo está en nuestro bolsillo 24/7. Más que nunca, cualquier intento de liberación individual termina con mimética, terminamos imitando a otras personas porque tenemos a otras personas en nuestro bolsillo, nos comparamos, competimos, caemos en rivalidades y solamente en cuestión de tiempo, argumenta Alexander Douglas en La violencia. Conclusión de la obra, la identidad es la construcción social más grande de la historia. Bueno, ahí terminamos el resumen del libro, pensando un poco, dando aquí mi propia conclusión, análisis, aportando mi propio toque. Pensé mucho sobre este libro. Lo leí hace un mes y medio y me quedé pensando y viviendo mi vida, interactuando con personas con este concepto de la identidad, como lo mostró Xuan Tzu, Spinoza y René Girard, y de una manera quizás más directa, coloquial, Alexander Douglas. Y por supuesto pensé en mí mismo, ¿no? Estoy haciendo bibliotequeando porque es lo que me gusta, o estoy imitando a alguien más, quiero ser tan lector como cierto autor que he leído. Eso claramente forma parte de la ecuación. ¿Y qué hago con esa verdad? Es difícil, es incómodo, ¿no? Enfrentarse a eso. Pero en una de esas noches más políticas de mi cerebro, me di cuenta que creo que el libro es un poco antiutópico. Escuchen este pasaje de René Girard. Sea cual sea el sistema político o social que implementemos, el ser humano nunca estará feliz ni satisfecho, ni vivirá en paz como lo soñaban los revolucionarios que nos liberaron. Al final, la gente nunca se va a cansar de inventar nuevas formas de conflicto. Es interesante esa frase, ¿no? Por ejemplo, la igualdad material solamente te lleva a buscar nuevas formas de diferenciar, ¿no? Porque estos filósofos básicamente están diciendo que los bienes materiales que nos garantizan esa igualdad, en un nivel mucho más profundo no era lo que estábamos buscando. Estábamos buscando encajar con ciertos grupos, estábamos buscando competir en el modelo de identidades. El tener el mismo estatus económico no te garantiza el mismo estatus social. La gente del campo sabe esto muy bien, gente extremadamente exitosa, más que la gente de la ciudad, por ganadería o cualquier tipo de negocio en los interiores, usualmente de cualquier país, nunca son en verdad tan aceptados en la élite cosmopolitana de las ciudades capitales. Nunca son iguales, a pesar que tienen la igualdad, si acaso pueden estar por encima. Pero son otras cosas, ¿no? Otros conceptos de identidad, mucho más sutiles, mucho más sociales, que evitan que las personas digan, no, sí, claro, esa persona vestida de sombrero de vaquero y jeans y camisa de cuadro es clase alta. Capaz la cuenta de banco dice que lo es, pero socialmente el ser humano dice, no, no lo es. Creo que eso es culpa un poco del marxismo, que el marxismo tiene mucho materialismo en la idea, ¿no? Es muy hoja de Excel. El ser humano es más complejo que eso, como le argumentó en contra de Dostoyevsky ya hace mucho. Por eso que dije que es antiutópico, en el sentido de que no importa si conseguimos una utopía, especialmente si es material, no vamos a diferenciar entre nosotros y crear nuevas rivalidades. Y en esas rivalidades y diferencias creamos, bueno, ciertas personas sí tienen acceso a ciertos recursos, a ciertos espacios, y poco a poco nos diferenciamos otra vez. Otro punto que pensé en cuanto al libro, que es pesado en esto, ¿no? El decir o admitir que esa voz en el interior es solamente la voz de otras personas que están rebotando en mi propia mente, suena tenebroso. Creo que lo que trataré de usar de este libro es el dejarse llevar. Ok, me identifico como alguien con mi trabajo, con bibliotequeando, pero quizás mañana ese trabajo cambia, ¿no? Quizás mañana por alguna razón de la vida Spotify me cierra.
y hasta aquí llegué. O si te identificas por tu belleza, eso se acaba. O distintos grupos de personas ahora admiran otro tipo de belleza. O mi nacionalidad, eso ha cambiado para mí. Conseguir pasaporte venezolano es imposible. Tuve un periodo de mi vida que por 6 años no tuve pasaporte venezolano. En ese momento mi identidad estadounidense me ayudaba mucho más. O tu religión, falta la misma. Trataré de llevar para mí personalmente el evitar ahogarme en ninguna de esas identidades por específico. Saludos a una seguidora y miembro del club de lectura. Venezolana también, vive en España, Ellen, que ella me pregunta que cómo hice para estar en una discusión, yo como no creyente, alrededor de 5 o 6 católicos, amigos míos. Y yo no sé si yo lo hice conscientemente, pero creo que yo estaba practicando parte de lo que promovía este libro. No tienes que aferrarte tan duro a tu identidad como persona atea, o muy duro a tu identidad como persona católica o creyente. Tienes que dejarte fluir un poco. Y las conversaciones son mucho mejores. Como dijo Miguel de Unamuno, identidad es la muerte, es el dios del intelecto. No vas a poder pensar en todas las posibilidades, no vas a poder en verdad tener empatía hacia otras personas si te sigues aferrando a tu identidad, por lo menos en ese momento. A cada rato escucho personas decir que tienen mucha empatía, pero que no entienden cómo cierto grupo se comporta, digamos socialmente o políticamente, por qué votan por ese partido. Bueno, esas dos frases son incompatibles. O tenéis empatía por otras personas, en cuyo caso sí podéis entender por qué votan como votan. O, quizá más probable, no tenéis tanta empatía y no podéis ver cómo votan. Porque si tenéis mucha identidad, especialmente política, como argumentó el autor, es una barrera que siempre vas a tener. Y eso es peligroso para todos nosotros. Esto no es un problema, lo que me gustó del libro. No está atacando a ningún lado del espectro político. Está de manera muy universal. Como dije, es más radical todavía, es más amplio. Por eso me gustó tanto. Y por último, me quedé pensando en qué consejo práctico les podía dar yo a ustedes de cómo practicar la no identidad, supongo, porque el libro en verdad no tiene esos consejos. Y bueno, me fui a lo que conozco, ¿no? La literatura, la lengua. Las maneras de decir las cosas, las palabras que elegimos son muy poderosas. En varios lenguajes como el inglés o el español decimos estoy deprimido, I'm depressed. O yo soy una persona muy ansiosa, I'm very anxious. Entonces, esa manera de decir las cosas no separan la estructura del sentimiento de tu yo, de esa supuesta esencia independiente. En ruso sí, por ejemplo. Mientras que en español decimos estoy triste, en ruso eso no se puede decir. Solamente puedes decir me negrusno, que significa un me es triste o esto es triste para mí, pero no que estoy triste. En finlandés también, cuando en español muchas veces se dice estoy deprimido, en finlandés se dice minuja on masenus, que es yo tengo depresión. Sutil diferencia, pero muy importante. Porque el decir estoy deprimido implica una unión, una fusión identitaria con la condición de la depresión. Como que tú eres parte de la depresión es parte tuya, ambas juntas forman tu identidad. Mientras que los otros idiomas saben que tu identidad no tiene por qué dejarse llevar por dicha etiqueta. No es que estoy deprimido, estoy sintiendo depresión. Me gustaría ver un estudio, capaz existe, pero no he conseguido, que haga una correlación de problemas de salud mental con el uso del lenguaje de esta manera. Y no en comparación a lenguajes, porque hay otras variables que creo que serían difíciles de nivelar. Digo dentro de la misma lengua. ¿Es la gente en español que dice me siento deprimido más saludable mentalmente que la gente que dice estoy deprimido? Mi intuición me dice que sí, pero no tengo evidencia para comprobarlo. Pero todo este argumento de la identidad apunta hacia esa dirección. Termino este episodio diciéndoles que a menudo que el mundo cambia, uno cambia y uno valora las cosas de manera diferente. Y al valorarlas de manera diferente, se define a sí mismo de forma diferente. No nos aferremos tan fuerte a cada identidad, que cada identidad al final de cuentas es simplemente temporal.